¿Alguna vez has sentido ese frío en la espalda cuando alguien en quien confías te sonríe de más? No ese escalofrío de miedo evidente, sino esa punzada sutil, ese algo no cuadra que sientes en la boca del estómago mientras esa persona te abraza o te dice que siempre estará ahí para ti. Mira, vamos a quitarnos las caretas desde el primer segundo. Si estás aquí es porque sospechas que el mundo no es ese lugar de color de rosa que te vendieron en los anuncios de refrescos o en las películas de autoayuda barata. Bienvenido a Dominio Oculto. Aquí no venimos a decirte que el amor lo puede todo, o que, si eres bueno, el universo te lo devolverá. Esos son cuentos de hadas para dormir a los niños. Aquí hablamos de cómo se mueve el poder en la vida real, en la oficina donde te quieren pisar, en el grupo de amigos donde se reparten las culpas y hasta en la cena de Navidad con tu familia, donde a veces los cuchillos vuelan más rápido que los brindis. Hoy vamos a diseccionar al viejo Nicolás Maquiavelo, pero no como si estuviéramos en una clase de historia aburrida, sino como si estuviéramos analizando un manual de supervivencia urbana. Vamos a hablar de por qué ser amado es un riesgo innecesario y por qué la indiferencia y el respeto basado en el temor son tus mejores escudos. Porque, seamos sinceros, el amor es volátil. El amor depende de que la otra persona se sienta bien, de que le convengas, de que no tenga un mal día. El amor es un contrato que la gente rompe sin previo aviso en cuanto aparece una oferta mejor. Pero el temor, el temor es una brújula que nunca falla. No hablo de que vayas por ahí asustando a la gente como un villano de caricatura, sino de ese respeto imperturbable que nace cuando los demás saben que no pueden jugar contigo, que hay una línea roja y que si la cruzan, las consecuencias no van a ser bonitas. Maquiavelo lo tenía clarísimo hace 500 años y lo que escribió en El Príncipe sigue más vivo que nunca en los mensajes de WhatsApp que recibes hoy. Él decía que ser temido es mucho más seguro que ser amado. Y la razón es tan simple que duele. Los hombres, y las personas en general, tienen menos miedo de ofender a alguien que se hace amar que a alguien que se hace temer. ¿Por qué? Porque el amor se mantiene gracias a un vínculo de obligación que el hombre, por ser una criatura egoísta y miserable, rompe cada vez que le resulta útil hacerlo. Pero el temor se mantiene por un miedo al castigo que no te abandona nunca. Piénsalo bien. ¿A quién le debes dinero y no te preocupa tanto devolverle? A ese amigo bueno que siempre te entiende, que te dice no pasa nada cuando puedas. ¿A quién le pagas primero incluso si tienes que dejar de comer? ¿A la entidad o a la persona que sabes que te va a cortar el suministro, que te va a demandar o que te va a hacer la vida imposible? La benevolencia es una invitación al abuso para aquellos que no tienen escrúpulos. Y créeme, ahí fuera hay mucha gente esperando a que bajes la guardia para usar tu bondad como alfombra. La palabra amigo hoy en día está devaluada. La usamos para cualquier conocido, para el tipo con el que te tomas una cerveza o la chica con la que compartes memes. Pero Maquiavelo te diría que la mayoría de esas personas no son tus amigos, son aliados temporales por conveniencia. Están ahí mientras el sol brilla y mientras tú tienes algo que ofrecer. Estatus, risas, ayuda en el trabajo o simplemente alguien que los escuche quejarse de sus vidas mediocres. Pero en el momento en que las nubes se ciernen sobre ti, en el momento en que ya no eres útil para su narrativa personal, esa amistad se disuelve como el azúcar en el agua hirviendo. Por eso, basar tu seguridad en el afecto de los demás es como construir un castillo de arena justo cuando sube la marea. Es una estrategia perdedora. La indiferencia, por el contrario, es tu fortaleza. Cuando te muestras indiferente, cuando no necesitas la aprobación constante de los demás, cuando tu estado de ánimo no depende de si te invitaron a esa fiesta o si te dieron el like en la foto, te vuelves peligroso. ¿Por qué? Porque eres impredecible. Y nada asusta más a un manipulador que alguien a quien no puede leer ni controlar a través de sus emociones. Imagina este escenario porque es algo que sucede todos los días. Vamos a ponerle nombres para que veas cómo se siente la traición en la piel. Digamos que tienes un colega, vamos a llamarlo Julián. Julián es el tipo más simpático de la oficina. Siempre trae café para todos. Te pregunta por tus hijos, te dice que ese proyecto en el que estás trabajando es brillante. Tú te relajas, empiezas a confiar en él. Le cuentas tus frustraciones, le dices que crees que el jefe no tiene ni idea de lo que hace, le confiesas que estás buscando otra oferta porque sientes que aquí no te valoran. Lo haces porque Julián es tu amigo, porque te hace sentir comprendido. Lo que no ves es la mirada de Julián cuando te das la vuelta.
Esa mirada rápida, fría, calculadora, donde está procesando cada palabra que le has dado como munición. Julián no te ama, Julián te está usando como un radar para detectar tus debilidades. Y un viernes por la tarde, cuando hay una vacante para ese puesto que tú tanto querías, Julián entra en el despacho del jefe. No entra gritando, entra con su sonrisa de siempre, con esa falsa humildad, y suelta el comentario como quien no quiere la cosa. Me preocupa un poco nuestro amigo. Parece que ya no está comprometido con la empresa. Me confesó que está buscando fuera y que no respeta mucho tu visión, jefe. Es una lástima, porque es tan buen tipo. ¡Boom! En 5 minutos, Julián te ha ejecutado profesionalmente mientras tú todavía estás pensando en qué regalo comprarle por su cumpleaños. Esa es la realidad cruda. Si hubieras aplicado la indiferencia maquiavélica, Julián nunca habría tenido esa información. Si te hubieras mostrado cortés pero impenetrable, si hubieras mantenido esa distancia de seguridad donde no revelas tus cartas, Julián habría tenido que buscar a otra víctima. Pero fuiste bueno. Quisiste ser amado por el grupo. Y el precio de ese amor fue tu cabeza en una bandeja de plata. Maquiavelo decía que un líder o cualquier persona que quiera mantener su posición debe evitar ser odiado. Eso sí, porque el odio genera enemigos activos y rebeliones. Pero, entre ser amado y ser temido, el temor es la apuesta inteligente. El temor establece límites. Cuando la gente sabe que eres una persona de principios firmes, que no te tiembla el pulso para decir no o para señalar una falta de respeto, instintivamente se lo piensan 2 veces antes de intentar pasarse de listos contigo. No es que te tengan miedo de que los vayas a golpear, es que tienen miedo de perder el acceso a ti, miedo de quedar en evidencia ante tu lógica fría, miedo de que tu indiferencia los deje fuera del juego. Hablemos de esa estrategia del tablero que mencioné. La vida no es una línea recta, es una partida de ajedrez constante. En el tablero de Maquiavelo, las piezas no se mueven por afecto, se mueven por necesidad. Si quieres que alguien sea leal, no le pidas que te quiera, haz que te necesite. Haz que el costo de traicionarte sea mucho más alto que el beneficio de hacerlo. Eso es el arte de la indiferencia. Es mirar el tablero y decir, no me importa si me sonríes, me importa lo que haces con tus manos. La indiferencia te permite ver los hilos de la marioneta. Cuando dejas de buscar la validación emocional de los demás, empiezas a notar los patrones. Empiezas a ver cómo la gente se acerca a ti solo cuando quiere algo. Empiezas a notar esas microexpresiones de envidia cuando te va bien, esas que antes ignorabas porque estabas demasiado ocupado intentando agradar a todo el mundo. Aquí en Dominio Oculto no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir en la jungla de asfalto. Si sientes que este mensaje te está abriendo los ojos, si te estás dando cuenta de que has sido el bueno demasiado tiempo y que ya es hora de que empieces a jugar tus propias cartas, suscríbete ahora. Dale a esa campana porque la información que compartimos aquí es el antídoto contra la manipulación que te rodea. No te prometo que serás la persona más popular del barrio, pero te garantizo que serás la más respetada y la más difícil de quebrar. Aquí no te juzgamos por querer poder, te juzgamos por dejar que otros lo usen contra ti, por no saber cómo funciona. Continuemos con la lección porque esto se pone más profundo. La indiferencia no es ser grosero, no es ir por ahí con cara de pocos amigos y no saludar a nadie. Eso es debilidad, es el disfraz de alguien que está herido. La verdadera indiferencia maquiavélica es la elegancia de la neutralidad, es ser capaz de escuchar una crítica injusta y no pestañear. Es ser capaz de recibir un elogio exagerado y no dejar que se te suba a la cabeza sabiendo que quien hoy te pone un pedestal, mañana te pondrá la soga al cuello. Es esa mirada que dice, sé exactamente lo que estás intentando hacer y no me afecta lo más mínimo. Esa es la mirada que hace que los manipuladores se sientan incómodos, porque ellos se alimentan de tu reacción. Si se burlan de ti y te enfadas, ganan. Si te halagan y te ruborizas, ganan. Pero si reaccionas con una calma glacial, con una indiferencia absoluta, les quitas todo el poder. Los dejas desarmados, luchando contra su propio reflejo en tu escudo de acero. Vamos a entrar en el manual de defensa, la parte práctica que puedes aplicar hoy mismo, ya sea en tu oficina, en tu grupo de WhatsApp de amigos de toda la vida o incluso en las reuniones familiares donde siempre hay alguien intentando darte lecciones de vida que no ha pedido. Primero, identifica al falso amigo de alta intensidad. Es esa persona que se muestra excesivamente interesada en tus problemas personales de un día para otro. Te hace preguntas profundas, te incita a que hables mal de terceros. Su táctica es la
reciprocidad falsa. Te cuenta un secreto pequeño y sin importancia para que tú te sientas obligado a contarle uno grande y peligroso. ¿Cómo lo neutralizas? Con la técnica del muro de niebla. Sé amable, sé vago. Dale respuestas de manual. Todo va bien. No tengo una opinión formada sobre eso aún. Prefiero centrarme en mi trabajo ahora mismo. Verás cómo, al no obtener combustible emocional, esa persona se aburre y se va a buscar a otra víctima que sea más transparente. Segundo, establece el precio de la falta de respeto. Maquiavelo decía que las injurias deben hacerse todas de una vez para que se olviden antes, pero los beneficios deben darse poco a poco. En las relaciones personales, esto significa que la primera vez que alguien te falte al respeto, por pequeña que sea la falta, debes marcar un límite claro e inmediato. No con gritos, sino con una consecuencia. Si un amigo te deja plantado sin una razón real, no le rías la gracia ni le digas no pasa nada para no parecer conflictivo. Pasa algo, tu tiempo vale. La próxima vez no estés disponible. La indiferencia de tu ausencia es mucho más potente que cualquier bronca. Que sientan el frío de tu distancia, que entiendan que tu presencia es un privilegio, no un derecho adquirido que pueden pisotear. Tercero, observa la teoría de la conveniencia. Hazte una pregunta honesta sobre cada persona importante en tu vida. Si mañana perdieras tu dinero, tu estatus o tu capacidad de ayudarlos, ¿quiénes seguirían ahí? La respuesta te va a doler, pero es necesaria. La mayoría de la gente está a tu lado por lo que representas o por lo que aportas, no por quién eres. Y eso está bien siempre y cuando tú lo sepas. El error es confundir el interés con el afecto. Maquiavelo nos enseña que el hombre sabio se apoya en lo que depende de él, no en lo que depende de los demás. Tu valor propio debe depender de tus logros y de tu carácter, no de la opinión de una audiencia que cambia de parecer según sople el viento. Mira, la traición de la que hablábamos antes, la de Julián, no ocurrió porque Julián fuera un genio del mal. Ocurrió porque su víctima fue descuidada. Fue descuidada porque creyó que el mundo funciona bajo las reglas de la moralidad de los libros de primaria, pero el mundo real funciona bajo las reglas de la dinámica de poder. La indiferencia es el lenguaje del poder porque demuestra autosuficiencia. Cuando eres capaz de alejarte de cualquier mesa donde no se te está respetando, donde no se te está valorando, te vuelves invulnerable. El problema es que la mayoría de la gente tiene miedo a la soledad, tiene miedo a no encajar, tiene miedo a que digan que es arrogante o frío. Maquiavelo te diría, deja que lo digan. Mientras te respeten y te teman lo suficiente como para no intentar dañarte, sus opiniones sobre tu personalidad son irrelevantes. Es preferible ser un lobo solitario respetado que una oveja integrada que acaba en el matadero por confiar demasiado en el pastor. Piénsalo bien, ¿cuántas veces has dicho sí cuando querías decir no solo por no quedar mal? Cada vez que haces eso, estás entregando un pedazo de tu poder. Estás diciéndole al mundo que tu voluntad es negociable, que tu tiempo es barato y que tus límites son de plastilina. El arte de la indiferencia consiste en recuperar ese territorio. Es aprender a decir no con la misma naturalidad con la que respiras. Es dejar de dar explicaciones que nadie te ha pedido. Si no quieres ir a un sitio, no vayas. Si no quieres prestar dinero, no lo prestes. No necesitas una excusa elaborada ni una mentira piadosa. No me viene bien o no es algo que quiera hacer, es suficiente. La gente que intenta presionarte después de un no claro no son tus amigos, son manipuladores probando la resistencia de tu valla. Y ahí es donde entra Maquiavelo. Si cedes, te amarán por tu debilidad. Si te mantienes firme, te respetarán por tu fuerza. Y en el largo plazo, el respeto te llevará mucho más lejos que ese cariño barato y condicionado. A mitad de este camino, quiero que hagas una pausa mental. Mira a tu alrededor, mira a las personas con las que compartes tu día a día. ¿Cuántas de ellas conocen tus verdaderas intenciones? ¿Cuántas saben exactamente qué te duele o qué te hace saltar? Si la respuesta es muchas, estás en peligro. Estás desnudo en un campo de batalla. Tienes que empezar a vestirte con la armadura de la reserva. No es ser falso, es ser prudente. Es entender que la información es la moneda de cambio más valiosa que tienes. No la regales, no la lances a los cerdos. El arte de la indiferencia también es el arte del silencio. Habla menos de lo necesario. Deja que los demás llenen los silencios incómodos con sus propias inseguridades y revelaciones. Te sorprenderá lo que la gente confiesa cuando tú simplemente te quedas callado mirándolos con una calma imperturbable. Se ponen nerviosos, empiezan a divagar y eventualmente sueltan sus propias cartas.
ahí es cuando tú ganas. Esto es dominio oculto, y si todavía estás escuchando, es porque eres de los nuestros. Eres de los que prefieren la verdad amarga a la mentira dulce. No olvides suscribirte y compartir esto con ese único amigo que sabes que tiene el potencial, pero que está siendo demasiado blando con el mundo. Aquí no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir. Y sobrevivir empieza por entender que tu mayor enemigo no es el tipo que te grita de frente, sino el que te sonríe mientras te mide el cuello para ver dónde encaja mejor el golpe. Sigamos expandiendo este manual. Hablemos de la mirada. ¿Has notado cómo la gente poderosa rara vez tiene prisa por responder cuando alguien te lanza un dardo, una puya disfrazada de broma? La reacción normal del bueno es reírse con incomodidad o intentar defenderse rápidamente. Error. La táctica maquiavélica es la pausa. Quédate mirando a esa persona a los ojos, en silencio, durante 3 segundos después de su comentario. 3 segundos pueden parecer una eternidad. Esos 3 segundos son la indiferencia pura. Estás comunicando. He oído lo que has dicho, he analizado tu intención y no me has movido ni un milímetro. Generalmente, el otro se sentirá tan presionado por ese silencio que intentará arreglarlo o se retractará. Has ganado la interacción sin decir una sola palabra. Has demostrado que eres el dueño de la situación y que tu estado emocional no está a la venta. Maquiavelo también nos advertía sobre los aduladores. Decía que la única forma de protegerse de la adulación es hacer entender a los hombres que no te ofenden si te dicen la verdad. Pero claro, si todos te dicen la verdad, te pierden el respeto. Así que el equilibrio es delicado. Debes elegir a un círculo minúsculo, quizá 1 o 2 personas, que tengan permiso para ser brutales contigo. Para todos los demás, debes ser un enigma. El arte de la indiferencia es también el arte de la gestión de la propia reputación. Si la gente cree que eres un poco frío, un poco distante, un poco duro, te habrás ahorrado el 80% de los dramas innecesarios que consumen la energía de los demás. Nadie viene a traerte chismes estúpidos si saben que no vas a reaccionar. Nadie intenta involucrarte en conspiraciones de oficina si saben que tu lealtad es para contigo mismo y para tus objetivos, no para los grupitos de poder. Hablemos de la traición épica que prometimos, un caso que podrías ver en cualquier serie, pero que pasa en la vida real. Imagina a una mujer, Elena, una ejecutiva brillante que siempre fue la mamá del equipo. Ayudaba a todos, se quedaba hasta tarde para corregir los errores de los demás, les prestaba dinero, los escuchaba llorar por sus divorcios. Ella creía que estaba construyendo una red de lealtad indestructible. Creía que la amaban. Un día, la empresa entró en crisis y hubo que recortar puestos. El jefe llamó a los 3 subordinados a los que Elena más había ayudado. Les dio una opción, o se iba ella o se iban 2 de ellos. ¿Qué crees que pasó? Esos amigos no tardaron ni 10 segundos en redactar una lista de todas las veces que Elena había llegado 10 minutos tarde o de los pequeños errores que ellos mismos habían cometido pero que podían atribuirle a ella. La destruyeron. Elena salió de la oficina con una caja de cartón y el corazón roto, sin entender cómo la gente a la que tanto amor había dado podía ser tan cruel. ¿Cuál fue el error de Elena? Olvidar que el amor en entornos de poder es una ilusión óptica. Si Elena hubiera aplicado la indiferencia maquiavélica, habría ayudado a su equipo, sí, pero manteniendo una distancia profesional clara. Habría documentado sus propios éxitos y los errores ajenos no por maldad, sino por defensa. Si ella se hubiera hecho temer, no por ser un ogro, sino por ser una profesional impecable que no tolera la mediocridad, sus subordinados habrían tenido miedo de traicionarla porque sabrían que ella tenía los recibos de sus propias fallas. El temor al castigo, o en este caso, el temor a la consecuencia profesional, habría mantenido la lealtad que el amor no pudo sostener. Cuando Elena se fue, no solo perdió su trabajo, perdió su fe en la humanidad, y eso es lo que quiero evitarte a ti. No quiero que salgas de aquí odiando a todo el mundo. Quiero que salgas de aquí entendiendo a todo el mundo para que nadie pueda romperte. La indiferencia es, en última instancia, tu libertad. Cuando dejas de preocuparte por ser el buen tipo, te liberas de una carga pesadísima. Puedes tomar decisiones basadas en la lógica, en tus metas y en lo que es justo, no en lo que va a hacer que todos te aplaudan. Maquiavelo sabía que el príncipe que intenta ser bueno en todo momento entre tantos que no lo son, acabará arruinado. Y tú, en tu vida, eres el príncipe de tu propio reino.
Tienes que ser capaz de entrar en la bestia, como decía él. Tienes que saber usar la ley, la parte humana, pero también la fuerza y la astucia, la parte animal. La indiferencia es esa parte del león que observa la sabana sin inmutarse ante el ruido de las hienas. Las hienas hacen mucho ruido, se ríen, se pelean entre ellas por las sobras. El león es indiferente a su ruido hasta que una se acerca demasiado a su territorio. Entonces, y solo entonces, el león actúa. Y lo hace de tal forma que las hienas no olvidan la lección en mucho tiempo. Así que, a partir de hoy, empieza a practicar. Empieza por lo pequeño. La próxima vez que alguien te pida un favor que te quita tiempo valioso y que sabes que no te devolverán, siente esa punzada de culpa y luego déjala pasar. Usa la indiferencia, di, no puedo esta vez, y observa qué pasa. Observa cómo el mundo no se acaba. Observa cómo, curiosamente, esa persona empieza a respetarte un poco más, a valorar más tu tiempo la próxima vez que te vea. Estás dejando de ser la alfombra para convertirte en el muro. Estás dejando de ser el amigo útil para convertirte en la persona que se hace temer, no por violencia, sino por su inquebrantable respeto hacia sí misma. Recuerda siempre, la gente te trata como tú les enseñas que pueden tratarte. Si les enseñas que eres un pozo infinito de bondad y perdón, te vaciarán. Si les enseñas que eres un arte de indiferencia, que tu amor es difícil de ganar y tu respeto es una roca, se esforzarán por estar a la altura. Es una paradoja, lo sé. Al dejar de intentar que te amen, a menudo terminas consiguiendo un afecto mucho más real y sólido, porque está basado en la verdad de quién eres, no en la utilidad que representas para ellos. Maquiavelo no era un monstruo, era un realista. Y en dominio oculto, el realismo es nuestra única religión. No te pido que me creas a ciegas, te pido que lo pruebes. Mira a tu alrededor, identifica a los julitanes de tu vida, aplica el escudo de la indiferencia y verás cómo el tablero empieza a moverse a tu favor. Porque al final del día es mejor estar solo y ser respetado, que estar rodeado de gente y ser el primero al que tirarán por la borda cuando el barco empiece a hundirse. Mantente alerta, mantente frío, y sobre todo, mantén tu dominio oculto hasta que sea el momento de golpear la mesa. ¿Estás listo para dejar de ser la víctima y empezar a ser el arquitecto de tu propio poder? Porque el camino es largo, pero aquí estaremos para recorrerlo juntos, sin filtros y sin mentiras. ¿Te gustaría que profundice en cómo aplicar esto específicamente en el ámbito de las relaciones de pareja, donde la traición suele doler el doble? Claro que sí, vamos a meternos de lleno en el fango, ahí donde las emociones nublan la vista y donde incluso el más frío de los estrategas puede resbalar si no tiene cuidado, el terreno de las relaciones de pareja. Porque, aceptémoslo, es muy fácil ser un seguidor de Maquiavelo en una oficina con aire acondicionado y hojas de cálculo, pero es una historia muy distinta cuando tienes a esa persona frente a ti, compartiendo tu cama, tu mesa y tus secretos más profundos. Aquí es donde la mayoría de la gente tira el manual de supervivencia por la ventana y se entrega al todo por amor. Y ahí, amigo mío, es exactamente donde se firma la sentencia de muerte de tu poder personal. Maquiavelo decía que los hombres olvidan antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio. En el contexto de una relación, tu patrimonio no es solo tu dinero, es tu paz mental, tu dignidad y tu capacidad de ser el dueño de tus propias decisiones. Cuando te enamoras ciegamente, le entregas las llaves de tu ciudadela a un tercero sin siquiera pedirle un inventario. Y el problema no es el amor en sí, sino esa idea romántica y peligrosa de que el amor debe ser incondicional. Escúchame bien, en el mundo del poder y la psicología aplicada, nada es incondicional. En cuanto aceptas que alguien te quiera, porque sí, sin límites, sin respeto y sin condiciones, le estás dando permiso para que te destruya. El arte de la indiferencia en la pareja no significa ser un témpano de hielo o no sentir nada. Significa mantener siempre una parte de ti que sea inalcanzable. Es lo que yo llamo la reserva de soberanía. Es ese rincón de tu mente y de tu vida donde tú eres el único rey y donde tu pareja, por mucho que la ames, es solo una invitada de honor, no la dueña del trono. ¿Sabes qué pasa cuando una persona siente que te tiene completamente? Que el misterio muere. Y cuando el misterio muere, el respeto empieza a evaporarse. El ser humano, por naturaleza maquiavélica, valora lo que le cuesta conseguir y lo que teme perder. Si tú estás ahí siempre, disponible al 100%, perdonando cada desplante, aguantando cada mala cara, por amor, te vuelves paisaje. Y al paisaje se le ignora. Hablemos de la mirada del depredador en las relaciones. ¿Alguna vez has notado cómo,
En una discusión, la persona que más grita es a menudo la que menos poder tiene. El que grita está desesperado, está intentando recuperar el control a través del ruido. El que domina el arte de la indiferencia hace lo contrario. Imagina que tu pareja intenta manipularte con un drama innecesario o un ataque de celos infundado para controlarte. La reacción habitual es defenderse, dar explicaciones, suplicar que te crean. Grave error. Maquiavelo se reiría de ti. Al dar explicaciones no pedidas, estás validando su ataque. Estás diciendo, tus palabras tienen el poder de alterarme. La táctica del dominio oculto aquí es la indiferencia selectiva. Cuando el drama empieza, tú te vuelves un espejo frío. Escuchas, no interrumpes, mantienes el contacto visual, pero sin ira, solo con una curiosidad clínica, como si estuvieras observando un fenómeno meteorológico interesante, y cuando termine en su descarga, sueltas una frase corta y letal, entiendo que estés alterado a hablamos cuando recuperes la lógica, y te vas. Te retiras a tus aposentos, no te quedas a discutir, esa retirada no es una huida, es un ejercicio de poder. Estás castigando el mal comportamiento con lo que más le duele a un manipulador, tu ausencia y tu falta de reacción emocional. Les estás enseñando que su drama no es una moneda válida contigo. Aquí es donde muchos fallan porque confunden la bondad con la complacencia. Creen que ser buenos compañeros es decir a todo que sí. Pero Maquiavelo nos advierte, a los hombres se les debe o bien acariciar o bien aplastar. En una relación, esto se traduce en que tus caricias, tu atención, tu tiempo, tu afecto, deben ser un premio, no una obligación. Si tu pareja te trata mal y tú respondes con más afecto para arreglar las cosas, estás reforzando su mal comportamiento. Estás entrenando a esa persona para que te maltrate. Es psicología básica, pero aplicada con la frialdad de un estratega de Estado. La indiferencia es tu herramienta de calibración. Si hay respeto, hay presencia. Si hay falta de respeto, hay un vacío glacial que solo se llena cuando el otro rectifica con hechos, no con palabras. Miremos un caso de estudio real de esos que te hacen cuestionar todo. Vamos a hablar de Ricardo y Sofía. Ricardo era el hombre perfecto. Exitoso, atento, le regalaba flores cada semana, la apoyaba en todo. Sofía, por otro lado, era volátil, siempre probando los límites de Ricardo. Un día, Sofía empezó una amistad muy cercana con un compañero de trabajo. Ricardo, para no parecer tóxico y queriendo ser el hombre comprensivo y amado, no dijo nada. Dejó que ella saliera a cenar con este tipo, dejó que le ocultara el celular. Ricardo pensó, si soy lo suficientemente bueno, ella se dará cuenta de que yo soy el mejor y se quedará conmigo. ¿Qué crees que pasó en la mente de Sofía? En lugar de valorar la bondad de Ricardo, empezó a despreciarlo. En su mente, Ricardo se volvió un ser débil, alguien sin espina dorsal, alguien a quien podía engañar en su propia cara. El amor que ella sentía se transformó en una mezcla de lástima y aburrimiento. Sofía finalmente lo dejó por el otro, no porque el otro fuera mejor hombre, sino porque el otro le ponía límites, porque el otro no se desvivía por complacerla. Ricardo perdió la guerra porque olvidó la máxima de Maquiavelo. El amor es un vínculo de gratitud que los hombres rompen por su propio interés, pero el temor a perder a alguien que se respeta es lo que mantiene la cohesión. Ricardo debió haber usado la indiferencia desde el primer momento. Si quieres jugar a esos juegos, adelante, pero mi puerta está abierta solo para salir, no para volver. Ese es el lenguaje que el poder entiende. Es duro, lo sé, suena cínico. Pero estamos en dominio oculto, y aquí no venimos a dormirte con canciones de cuna, venimos a despertarte antes de que te pasen por encima. Si sientes que este nivel de realidad es lo que necesitabas escuchar para dejar de ser el bueno, que siempre termina solo, suscríbete ya. No dejes que el algoritmo decida por ti cuando vas a aprender a defenderte. Aquí desmantelamos la psicología del esclavo para construir la mentalidad del soberano. Dale al like si alguna vez has sido un Ricardo y prometiste que nunca más te volvería a pasar. Continuemos, porque hay un nivel más profundo en esto. La indiferencia como estrategia de atracción prolongada. En las relaciones largas, la rutina es el enemigo, pero la rutina es en realidad una forma de exceso de familiaridad. Cuando tu pareja sabe exactamente qué vas a decir, qué vas a comer y cómo vas a reaccionar, pierdes tu valor estratégico. Maquiavelo decía que un príncipe debe, de vez en cuando, hacer cosas que dejen a su pueblo asombrado para mantener su autoridad. En tu relación, esto significa cultivar el misterio. No lo cuentes todo, no seas un libro abierto de 24 horas.
Ten proyectos que no compartas de inmediato, ten amistades que sean solo tuyas, ten momentos de silencio donde simplemente estés pensando en tus cosas. Esa pequeña brecha de indiferencia, ese no te necesito para ser feliz, aunque elija estar contigo, es el afrodisíaco más potente que existe. Genera un respeto instintivo. La otra persona piensa, este hombre-mujer tiene un mundo interior tan vasto que no puedo controlarlo del todo. Y eso, amigo, es lo que hace que te sigan eligiendo cada mañana. El miedo a que un día decidas que tu mundo interior es suficiente y te marches es lo que mantiene la llama del interés encendida. Pero cuidado. Hay una diferencia vital entre la indiferencia táctica y la negligencia. La negligencia es no cuidar al otro por pereza. La indiferencia táctica es un acto consciente de soberanía. Es saber cuándo retirarte para que tu presencia vuelva a tener valor. Es como el oro. Si hubiera oro en cada esquina de la calle, la gente lo usaría para empedrar el suelo. El oro es valioso porque es escaso y difícil de extraer. Tu atención debe ser igual. Si la regalas a manos llenas, no vale nada. Si la das con cuentagotas, solo a quien se la gana, se convierte en el tesoro más preciado de tu pareja. Hablemos ahora de la estrategia del espejo roto para detectar traiciones en la pareja. Maquiavelo era un maestro en observar los gestos. La gente miente con las palabras, pero su cuerpo rara vez puede mantener la farsa por mucho tiempo. La indiferencia aquí te sirve para observar sin ser detectado. Si sospechas de algo, no confrontes de inmediato. Si confrontas, el otro se pone a la defensiva y perfecciona su mentira. En lugar de eso, vuélvete extremadamente indiferente y observador. Actúa como si nada pasara, pero fíjate en los detalles, el tono de voz cuando menciona a alguien, el tiempo que tarda en responder, los cambios sutiles en su rutina. La indiferencia te da la invisibilidad necesaria para que el otro se confíe y comete un error. La gente se descuida cuando cree que no estás mirando, cuando cree que te tiene comiendo de su mano. Es ahí, en ese exceso de confianza del traidor, donde tú recoges las pruebas para tu próximo movimiento en el tablero. Y recuerda, si el golpe llega, si la traición se confirma, Maquiavelo es muy claro. La venganza es un plato que se sirve frío, pero la mejor venganza no es el daño, es la eliminación total. El arte de la indiferencia final es borrar a esa persona de tu mapa mental como si nunca hubiera existido. No le des el gusto de verte sufrir, no le des el placer de una discusión final dramática. Desaparece, bloquea, corta, elimina. Que su último recuerdo de ti sea tu espalda alejándose con una calma absoluta. Eso destruye más que cualquier insulto, porque le estás diciendo, ni siquiera mereces mi odio, solo mereces mi olvido. El odio es un vínculo, la indiferencia es la libertad absoluta. ¿Te das cuenta de la potencia de este enfoque? No se trata de ser una mala persona. Se trata de ser una persona que no puede ser manipulada. Se trata de entender que en este juego de tronos que llamamos vida, la única persona que va a proteger tus intereses al 100% eres tú mismo. Maquiavelo no escribía para los tiranos, escribía para que los hombres libres supieran cómo evitar ser esclavizados. Y en tus relaciones, en tu trabajo y en tu día a día, la indiferencia es el arma definitiva que te permite mantener tu libertad. Sé que esto te puede dar un poco de miedo. Aplicar la indiferencia requiere una disciplina de hierro. Requiere que domines tus impulsos, que no respondas al primer estímulo, que pienses antes de sentir. Pero los beneficios son masivos. Empezarás a notar cómo la gente se acerca a ti con más cautela, con más cuidado. Notarás cómo tus palabras adquieren un peso que antes no tenían. Verás cómo los julitanes de la vida se alejan de ti porque ven que tu armadura no tiene grietas. Y lo mejor de todo, empezarás a dormir tranquilo, sabiendo que pase lo que pase, tú tienes el control de tu propia nave. ¿Estamos listos para ir al siguiente nivel? Porque todavía no hemos hablado de cómo aplicar la indiferencia maquiavélica con la familia, ese lugar donde los hilos emocionales son más gruesos y donde la culpa se usa como un arma de destrucción masiva. ¿Quieres saber cómo neutralizar a esa madre manipuladora o a ese hermano que siempre viene a pedir pero nunca a dar, usando la lógica del gran Nicolás? Prepárate, porque lo que viene va a sacudir los cimientos de lo que creías que era lealtad familiar. En dominio oculto, la sangre no es una excusa para la sumisión. ¿Seguimos? Entramos ahora en el territorio más pantanoso de todos, el lugar donde las defensas caen y donde los estrategas más brillantes suelen arrodillarse, la familia. Maquiavelo sabía que el poder no se detiene en la puerta de casa. De hecho, los vínculos de sangre son, a menudo, las cadenas más pesadas que un hombre puede cargar.
Aquí, la palabra amor se usa como un chantaje y la lealtad se confunde con la servidumbre. Pero hoy vamos a romper ese ciclo. Vamos a aplicar la fría lógica del tablero a esos hilos invisibles que te unen a tus padres, hermanos y parientes. Porque si no aprendes a ser soberano en tu propio clan, nunca serás soberano en el mundo. La familia es el primer sistema de gobierno que conoces. Y para muchos, es una tiranía emocional disfrazada de protección. Maquiavelo decía que un príncipe debe evitar ser odiado, pero también debe evitar ser despreciado. En la familia, el desprecio suele venir de la excesiva familiaridad. Tus parientes creen que tienen un pase libre para opinar sobre tu vida, criticar tus finanzas o pedirte favores que agotan tu energía, solo por el hecho de compartir un apellido. El arte de la indiferencia aquí no es el abandono, es la demarcación de fronteras. Es enseñarle a tu familia que, aunque eres su sangre, no eres su propiedad. Imagina a esa madre que usa la culpa como si fuera un arma de precisión. Después de todo lo que hice por ti, ¿así me pagas? Parece que ya no te importamos. Es un ataque directo a tu centro de mando emocional. El bueno, el que busca ser amado por encima de todo, cae en la trampa. Empieza a pedir perdón, a sacrificar sus planes, a ceder ante demandas que sabe que son injustas. Maquiavelo miraría esta escena con una mueca de decepción. Él te diría: el que se deja dominar por la piedad en el momento en que debe ser firme está preparando su propia ruina. La táctica de dominio oculto aquí es la indiferencia cortés. Cuando el chantaje emocional empiece, no discutas, no intentes explicar tu punto de vista por centésima vez, porque el manipulador no quiere entenderte, quiere doblegarte. En lugar de eso, usa frases que sean muros de piedra. Lamento que te sientas así, pero mi decisión ya está tomada. Y aquí viene lo más importante: el silencio posterior. No llenes el vacío, deja que el chantaje emocional flote en el aire y muera por falta de oxígeno. Al no reaccionar con culpa ni con rabia, les estás quitando el control remoto de tus emociones. Les estás diciendo, sin palabras, que ese lenguaje ya no funciona contigo. Pasemos al hermano parásito o al pariente que siempre aparece cuando hay una crisis, pero desaparece cuando tú necesitas apoyo. Maquiavelo hablaba de los mercenarios, gente que está a tu lado por la paga, pero que en el momento del peligro huyen o te traicionan. Muchos familiares son mercenarios emocionales, te usan como banco, como psicólogo o como solucionador de problemas, pero no respetan tu jerarquía. Con ellos la indiferencia debe ser financiera y operativa. Tienes que aplicar la estrategia de la escasez. Deja de ser el solucionador oficial. Cuando vengan con su próxima emergencia autoprovocada, sé indiferente. ¿Qué situación tan difícil? Espero que encuentres una solución pronto. Esa frase es veneno para un manipulador porque les devuelves la responsabilidad de su propia vida. Verás cómo, mágicamente, dejan de llamarte tanto. No es que hayan dejado de amarte, es que han visto que ya no eres una fuente de recursos fácil de saquear. Sé que esto suena radical. Nos han educado con la idea de que la familia es lo primero. Pero Maquiavelo te preguntaría: ¿qué familia? ¿La que te impulsa a crecer o la que te corta las alas para que no vueles más alto que ellos? Porque hay una envidia silenciosa en los clanes familiares que nadie se atreve a mencionar. A veces, los que más deberían alegrarse de tus éxitos son los que más temen que esos éxitos te alejen de su control. La indiferencia es tu radar para detectar esto. Cuando compartas un logro y recibas un comentario pasivo-agresivo o un silencio frío, no busques su aprobación. No intentes convencerlos de que eres exitoso. Sé indiferente a su validación. Tu éxito no necesita el sello de aprobación de un grupo de personas que se quedaron estancadas en el pasado. Aquí en Dominio Oculto, sabemos que la verdadera libertad empieza cuando dejas de ser el rehén emocional de tu árbol genealógico. Si esto te está tocando una fibra sensible, si estás visualizando esa cena familiar donde siempre terminas sintiéndote pequeño, suscríbete. Necesitas este recordatorio semanal de que tú eres el arquitecto de tu propio destino, no el heredero de los traumas de tus ancestros. Dale al botón y únete a los que hemos decidido que el respeto se gana con integridad, no se hereda por genética. Aquí no venimos a oír cuentos de hadas, sino a aprender a sobrevivir, incluso a los nuestros. Continuemos con la estrategia del tablero familiar.
Maquiavelo decía que un príncipe sabio debe apoyarse en el pueblo cuando los nobles conspiran contra él. En tu familia esto significa crear alianzas estratégicas. No todos tus parientes son iguales. Identifica a aquellos que tienen una mentalidad similar a la tuya y mantén con ellos una relación de respeto mutuo. Para el resto, para los que viven del chisme y la manipulación, sé un misterio. No les cuentes tus planes de negocio, no les digas cuánto ganas, no les hables de tus problemas de pareja. La indiferencia informativa es tu mejor defensa. Cuanto menos sepan de ti, menos puntos de ataque tienen. Sé el pariente exitoso pero distante. Esa distancia crea un aura de poder. La gente no se atreve a pisotear a quien no comprende del todo. Hablemos ahora de la falsa indulgencia. Maquiavelo advertía que los hombres se vengan de las ofensas ligeras, pero no pueden hacerlo de las grandes. Si un familiar te traiciona de verdad, hablamos de algo serio, como un robo, una calumnia grave o una manipulación que dañó tu reputación. No seas bueno y perdones de inmediato solo para mantener la paz en la fiesta. El perdón rápido sin consecuencias es una invitación a que te vuelvan a apuñalar. La indiferencia maquiavélica en este caso es la exclusión total. Corta el vínculo, no con gritos, sino con una frialdad quirúrgica, que sientan que para ti han dejado de existir. Cuando el resto de la familia te presione para que hagas las paces, mantente indiferente a la presión grupal. Tu dignidad no es un tema de debate en una mesa de domingo. Al mantenerte firme, estás enviando un mensaje al resto del clan. Conmigo no se juega. Ese temor al destierro emocional hará que los demás se lo piensen 2 veces antes de faltarte al respeto. Recuerda que Maquiavelo fue un hombre que sufrió el exilio y la tortura por sus ideales. Él sabía lo que era ser traicionado por aquellos a quienes sirvió, por eso su escritura es tan cruda, porque nace de la cicatriz, no de la teoría. La indiferencia que te propongo no es una pose cínica para parecer cool o malo. Es una armadura de supervivencia necesaria para navegar un mundo donde la gente confunde la amabilidad con la debilidad. ¿Sabes qué pasa cuando dominas el arte de la indiferencia en todas estas áreas? Trabajo, pareja, familia, que de repente el mundo se vuelve mucho más silencioso y claro. Dejas de reaccionar como una marioneta a cada tirón de los hilos. Empiezas a observar la vida desde una posición de altura. Ves las jugadas antes de que sucedan. Ves a los julitanes acercarse y sonríes internamente, porque sabes que no tienen nada que hacer contra alguien que no busca ser amado, sino ser libre. Pero cuidado, porque el último nivel de la indiferencia no es hacia los demás, sino hacia ti mismo, hacia tu propio ego. Maquiavelo decía que la fortuna es mujer y que es necesario para tenerla sumisa, castigarla y golpearla. Esto, traducido a la psicología moderna, significa que debes ser indiferente a tus propios miedos, a tus propias ganas de rendirte y a tu necesidad de aprobación externa. El mayor enemigo de tu poder no está fuera, está en esa voz interna que te dice que está siendo demasiado duro o que debería ser más agradable. Esa voz es la que te mantiene encadenado. ¿Estás preparado para el capítulo final de este manual? Porque todavía nos queda hablar de cómo proyectar esta indiferencia en el mundo digital, en esa selva de espejos que son las redes sociales, donde todo el mundo pelea por un segundo de atención y donde el poder se mide en métricas vacías. ¿Quieres saber cómo usar el silencio en un mundo que no deja de gritar para que tú seas el que realmente domine desde las sombras? El arte de no estar, de no responder, de ser el fantasma que todos respetan, pero nadie puede atrapar. En Dominio Oculto no seguimos tendencias, las creamos a través del control. ¿Seguimos expandiendo el tablero o ya has tenido suficiente realidad por hoy? Porque el pozo de Maquiavelo es profundo y apenas hemos empezado a ver el fondo. Llegamos al último círculo de este infierno de apariencias, al campo de batalla más moderno y, sin embargo, el más primitivo de todos, el ecosistema digital. Si Maquiavelo viviera hoy, no estaría escribiendo cartas en papel pergamino. Estaría analizando algoritmos porque las redes sociales son el nuevo tablero donde se libra la guerra por la percepción. Aquí, el error más común es creer que existir es sinónimo de publicar. La gente grita sus éxitos, llora sus fracasos y expone su intimidad esperando que el mundo los ame, los valide o les tenga lástima. Pero en Dominio Oculto sabemos que la exposición es vulnerabilidad. Cada foto, cada estado, cada comentario que lanzas al vacío es una pieza de información que un adversario puede usar para mapear tu psique.
Maquiavelo decía que el que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar, y en el mundo digital la mayor estafa es la transparencia. La gente cree que ser auténtico les da poder, pero lo que les da es un blanco en la espalda. El arte de la indiferencia en el mundo digital se resume en una palabra: inalcanzabilidad. Mientras todos pelean por un segundo de atención, tú dominas a través de la ausencia. ¿Sabes qué siente la gente cuando alguien que respetan no publica nada durante semanas? Curiosidad. Y la curiosidad es la antesala del respeto y del temor. Empiezan a preguntarse: ¿qué estará tramando? ¿En qué proyecto estará metido? ¿Por qué no necesita mi like para validar su vida? Al ser indiferente a la dopamina de la aprobación social, te conviertes en una figura mítica, alguien que está por encima del ruido. Hablemos de la estrategia del silencio digital. Imagina que alguien te ataca en un comentario público o te lanza una indirecta en sus historias. La reacción del 99% de la gente es el contraataque inmediato. Quieren defender su honor, pero Maquiavelo te diría que el silencio es la mayor de las ofensas. Al responder, estás elevando al atacante a tu nivel. Le estás dando la importancia que no merece. La indiferencia total, no borrar el comentario, no bloquear, simplemente dejarlo ahí como si fuera el zumbido de un mosquito que ni siquiera has sentido, es una demostración de poder absoluto. Estás comunicando que esa persona es tan insignificante que su veneno ni siquiera ha llegado a rozar tu piel. Esa falta de reacción desquicia al manipulador, porque su único objetivo era obtener una respuesta tuya. Al negársela, lo dejas gritando solo en una habitación vacía. Y aquí es donde aplicamos la táctica del fantasma. En tus negocios, en tus proyectos, en tus ambiciones, nunca reveles el cómo ni el cuándo hasta que el qué ya sea una realidad consumada. Maquiavelo advertía que los planes deben mantenerse ocultos para que el enemigo no pueda interferir. En la era de la sobreexposición, la indiferencia a la tendencia de compartir el proceso es tu mayor ventaja competitiva. Mientras tu competencia está ocupada haciendo stories sobre lo duro que trabajan, tú estás trabajando en silencio. Cuando finalmente apareces con el resultado, el golpe es doblemente potente porque nadie lo vio venir. Es la diferencia entre un petardo que avisa con su mecha y un rayo que cae de un cielo despejado. Esta es la esencia de dominio oculto. No hemos venido aquí para ser influencers de pacotilla que mendigan atención. Hemos venido para ser los arquitectos que mueven los hilos desde la penumbra. Si has llegado hasta este punto del guión, es porque tu mente ya no es la misma que hace una hora. Ya no ves amigos, ves aliados y mercenarios. Ya no ves amor, ves contratos de respeto y conveniencia. Ya no ves familia, ves un clan que necesita un líder soberano. Si esta transformación te asusta, es normal. El poder es una carga pesada. Pero si te emociona, si sientes que por fin alguien te ha dado el permiso para dejar de ser la alfombra de los demás, entonces suscríbete y prepárate. Porque en este canal no solo analizamos a Maquiavelo, nos convertimos en la razón por la que Maquiavelo escribió sus libros. Pero antes de cerrar este capítulo, quiero que entiendas la última y más importante lección de El arte de la indiferencia. Maquiavelo escribió que la fortuna cambia, pero la naturaleza humana permanece. El mundo puede pasar de las monarquías a las democracias y de los mercados físicos a las criptomonedas. Pero la envidia, el miedo, la ambición y la gratitud interesada seguirán moviendo los corazones de los hombres hasta el fin de los tiempos. La indiferencia es el ancla que te mantiene firme mientras el mar de la humanidad se agita. No uses estas herramientas para hacer daño por el simple placer de hacerlo. Eso es de tiranos pequeños y mediocres que terminan colgados en la plaza pública. Úsalas para proteger tu propósito, para elevar a los que realmente lo merecen y para construir un imperio, ya sea personal, profesional o familiar, que nadie pueda derribar. La indiferencia es tu filtro. Deja pasar lo que suma y congela lo que resta. Al final del día, cuando las luces se apaguen y te quedes a solas contigo mismo, lo único que importará no será cuánta gente te amó por tu debilidad, sino cuánto te respetaste a ti mismo por tu fortaleza. Has escuchado la verdad que pocos se atreven a susurrar. Has recibido el manual de defensa contra un mundo que no tiene piedad de los ingenuos. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Vas a volver a ser el Julián de alguien o vas a empezar a observar el tablero con la mirada glacial de quien sabe que ser temido es efectivamente mucho más seguro que ser amado? La elección es tuya, pero recuerda,
Una vez que ves los hilos, ya no puedes volver a disfrutar del espectáculo de las marionetas. Bienvenido a la cima, bienvenido a Dominio Oculto.